hoy que nos reúne es responsabilidad empresarial. Son 4 empresas suizas que tienen sede aquí en Colombia y la idea es que nos muestren un poco de qué están haciendo estas empresas relacionados con responsabilidad empresarial desde el medio ambiente, social y una parte enfocada, y vamos a enfocarlo un poquito hacia la parte del recurso agua, que es uno de los recursos más importantes que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante. Bueno, entonces yo les voy pasando el micrófono, si quieren se van presentando, ¿sí? Es como para que vayamos entrando en calor. Bueno, José. Gracias, profesor Carlos. Y bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la oportunidad que Uninorte nos brinda para poder comunicarnos con este grupo de estudiantes, académicos, profesores y poder hablar realmente de lo que somos como organización. Singenta es una empresa dedicada a los negocios de agricultura, empresa suiza por supuesto. Somos la compañía número 1 a nivel mundial en temas de agricultura, productos para la protección de cultivos y semillas de alto valor genético, dedicado básicamente a fomentar la productividad de los cultivos. Mi nombre es José Antonio Isambert y soy el director de Asuntos Corporativos para el territorio de América Latina del Norte, que cubre desde México hasta Perú. Gracias, José Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Ángelo Martínez, soy el encargado de todo el sistema de HSQIS, eso es Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad Total para Colombia y lo que es la parte de Caribe de SICA Colombia. SICA es una compañía suiza química. Nosotros fabricamos diversa cantidad de productos, todos enfocados principalmente a la construcción, química aplicada a la construcción. Entonces se encuentran productos desde los más sencillos hasta los que se utilizan en obras de infraestructura de alto performance. El objetivo nuestro es comentarles hoy principalmente sobre la parte de agua. Gracias. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Gustavo Flores, coordino los asuntos de responsabilidad social de Holcim Colombia, compañía también de origen suizo, una trayectoria quizás más de 100 años en el mundo y en Colombia hacemos presencia desde ya hace más 60 años, particularmente cumplimos este año. Empresa pues que está ubicada en el sector de la construcción y su principal producto por tanto es el cemento, agregados y concretos. Y por tanto pues también tiene una importante estrategia de responsabilidad social en las zonas de operación en las que se encuentra en Colombia. Particularmente pues nuestra operación principal de cemento está en el departamento de Boyacá, pero en el país estamos distribuidos por nuestras plantas de concreto en diferentes ciudades capitales de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad del Norte por esta invitación. Mi nombre es Carlos Gómez, yo soy el jefe de creación de valor compartido de Nestlé para Colombia S.A. Yo sé que ese nombre, ese cargo suena por allá como en las nubes, ahorita más adelante les cuento qué es eso. Bueno, Nestlé creo que, pues como somos la única compañía de consumo masivo que está en el panel, creo que como consumidores ustedes de pronto ya pues nos conocen un poco más, creo que todos han tomado Milo, tal vez, todos han tomado Klim. Nos conocen por nuestras marcas, pero bueno, nosotros somos una compañía de origen suizo también, por eso estamos en este panel representando a nuestro país invitado de honor de la Cátedra Europa. Somos la compañía de alimentos más grande del mundo, operamos en prácticamente todos los países, en 180 países, y es una compañía de más o menos 150 años, tenemos en este momento 149 años, vamos a cumplir 150 en 2016 y aquí en Colombia estamos desde hace 70 años y pues estoy aquí para compartir con ustedes un poco por qué nosotros nos hemos puesto como misión esto de ser líderes en nutrición, salud y bienestar y al mismo tiempo ser reconocidos como pioneros en creación de valor compartido, que es un concepto bien interesante que tiene que ver con la responsabilidad social y con la sostenibilidad. Muchas gracias. Listo. Bueno, Carlos, perfecto. Eso me da la oportunidad, ya que has tocado estos temas de responsabilidad social, de valor compartido, de economía circular, de valor agregado, para la primera pregunta, y pues es abierta para que me quiera contestar, sería fabuloso que me contestaran los 4. ¿Cuál creen ustedes, y desde la perspectiva como empresas internacionales,
¿cuál de estos términos es mejor aplicado y qué ventajas tiene uno relacionado con el otro? Repito los términos, por ejemplo, negocios inclusivos, economía circular, creación de valor compartido. ¿O creen ustedes que todo esto, estos términos que he mencionado, o teorías, porque no son términos, son teorías, están enfocadas hacia dónde y cómo se manejarían desde el punto de vista de ustedes como empresa? Bueno, pues, a ver, yo creo que el término que de forma más recurrente en los ámbitos académicos y empresariales se utiliza es responsabilidad social empresarial, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de ese concepto, como que tenemos una idea pues general o dependiendo de nuestro trabajo más específica de lo que es. Y básicamente tiene que ver con cómo las empresas, más allá de su primera responsabilidad que es generar riqueza, las empresas son las formas que se inventaron los seres humanos para generar riqueza, también generan bienestar y generan una serie de efectos positivos dentro de una sociedad. Eso por supuesto tuvo un origen académico y son investigadores quienes han salido con ese término desde hace más o menos 40 años, pero como todo término y como toda disciplina, digamos, en las áreas sociales y en las áreas administrativas, ha ido teniendo una evolución. Diferentes autores han ido hablando ya no de responsabilidad social, sino que viene otro de estos gurús que surgen cada tanto y dicen, no, lo que hay que hacer es negocios inclusivos, porque responsabilidad suena como muy aburrido, como muy obligatorio. De pronto después viene alguien más y dice, no, pero es economía circular porque eso genera unos ciclos positivos y digamos que es una disciplina en construcción. Lo más reciente y lo más interesante, digamos, en ese tema ha sido el concepto que acuñó Michael Porter, que es un profesor de la Universidad de Harvard, en 2006 más o menos, y el concepto él lo denominó creación de valor compartido. Básicamente lo que él dice es, mire, la creación de valor compartido es una evolución de la responsabilidad social, porque no se trata simplemente de hacer algo bueno por la sociedad, sino que se trata de resolver problemáticas sociales o ambientales mediante un modelo de negocio. Y creo que eso es un cambio muy interesante porque él ya le está hablando a las empresas en el lenguaje de las empresas. O sea, nosotros cuando nos vemos enfrentados a una problemática pensamos en cómo resolverlo desde un modelo de negocio. Y por eso es que Nestlé, digamos, ha decidido ser, como les decía al principio, una empresa pionera en este concepto, en creación de valor compartido, porque creemos que es así, que es una evolución de la responsabilidad social empresarial. Ok, frente a estos conceptos y cómo las empresas finalmente juegan un papel, yo considero un poco también adicionando lo que Carlos ya señala, son elementos que finalmente se incorporan a esa visión de responsabilidad social, no como algo distinto, sino que finalmente fortalece ese ejercicio que desde la empresa se puede impulsar en pro del desarrollo tanto de la empresa como de las comunidades o de las áreas de influencia que cada compañía tenga. Desde la experiencia de Holcim y en su visión de desarrollo sostenible con la que cuenta dentro de su política corporativa, incorpora a esa visión de responsabilidad social empresarial el tema de los negocios inclusivos, como esa posibilidad de trabajar con el otro en impulsar desarrollos de base en función de la cadena productiva que como empresa tiene. Si bien estamos en un sector quizás un poco más complejo en la medida en que se incorporen procesos de negocios alternos a la producción propiamente de cemento, es mucho más difícil. Si buscamos que desde el empoderamiento de nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés, identificar esas potencialidades que existen en el territorio para posibilitar ese crecimiento también de organizaciones sociales y de comunidades en pro del negocio inclusivo. Consideraría que más allá de poder decir cuál es bueno, cuál es malo, digamos, son estrategias que surgen en pro de fortalecer lo que la empresa puede llegar a ser. Si bien hoy, para el caso nuestro colombiano, pues se considera que la responsabilidad social empresarial pues es una acción voluntaria de las compañías en pro de generar ese valor agregado a las comunidades con las que interactúa, pues también busca posibilitar el desarrollo de de los grupos de interés que rodean a la empresa. Para Holcim siempre será una posibilidad de generar que la empresa sea visualizada como un aliado en pro del desarrollo que puede tener en las zonas de operación. Entonces, digamos, hay posibilidad también de interactuar con estas estrategias que hoy se plantean
con el de valor compartido, con negocios inclusivos y quizás otras tantas que hoy por hoy se vienen construyendo, porque como ya lo señaló también Carlos, este es una tendencia quizás para muchos novedosa, pero realmente que ha venido construyéndose en el día a día y en las prácticas que las empresas en el mundo han venido pues visibilizando como oportunidades también para generar crecimiento a nivel organizacional. Bueno, para nosotros parte de valor compartido, pero lo denominamos de otra forma, entonces ustedes se empiezan a dar cuenta que a veces el concepto es el mismo, pero las palabras que lo determinan son diferentes. Para nosotros el término que está aplicado a esto se llama sustentabilidad. Y sustentabilidad es desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Básicamente el enfoque de nosotros está dado en que la compañía tiene que garantizar su sostenibilidad económica, pero también tiene que garantizar la parte ambiental y social, porque de nada le sirve a una empresa crecer económicamente si la parte social se deteriora y si la parte del medio ambiente que la rodea también sufre un deterioro. Por lo tanto, las tres cosas van ligadas en una sola palabra, que es sustentabilidad, y nosotros trabajamos básicamente es en el objetivo de garantizar que la compañía sea económicamente sostenible, que genere para los que le interesan utilidad, porque es el objetivo de la compañía, pero que esta utilidad no llegue a afectar la parte social, sino que al contrario genere riqueza en la parte social a nuestra comunidad vecina y que a su vez en la parte ambiental genere beneficios a todas las partes donde nosotros interactuamos a través de nuestros productos, soluciones o por el simple hecho de estar ubicados en ese lugar geográfico. Ese es básicamente el término que aplicamos. Uno de los componentes de la ambición de Syngenta es traer soluciones al agricultor para un mundo más próspero en la noble tarea de alimentar a la humanidad. El contexto de Syngenta es que para el 2050 deben haber en el planeta aproximadamente 9.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 habitantes en el planeta, es decir que vamos a crecer 2.000 millones de seres humanos en los próximos años. Esto trae consigo un compromiso y un desafío muy grande de incrementar la producción de alimentos. Y en la producción de alimentos allí es justamente donde se enmarca el concepto de la propuesta de Syngenta, que es básicamente a través de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad medida a través de el impacto que genera, uno, en la productividad y en el beneficio económico del agricultor, pero dos, también en el menor impacto en el uso de los recursos naturales y también en la calidad de vida de los agricultores. Entonces, Syngenta como un eslabón es el principal eslabón dentro de la cadena de producción de alimentos, o no el principal, el eslabón primario, mejor dicho, en el cual conecta al agricultor con el resto de la cadena de abastecimiento que hace posible que día a día tengamos en nuestras mesas la alimentación. Entonces, dentro de ese contexto de sostenibilidad, la propuesta de Syngenta está enmarcada, está definida a través de unos compromisos globales en un plan que lanzó la empresa hace más de un año a nivel mundial, llamado The Good Growth Plan, o nosotros lo tradujimos como Plan para una alimentación sostenible. Este plan para la alimentación sostenible contempla básicamente tres pilares. Un pilar de más productividad con menos desperdicio, un segundo pilar de mayor biodiversidad y menos degradación, y un tercer pilar que es más salud y menos pobreza. Dentro de estos tres pilares, la empresa ha hecho 6 compromisos a nivel global, compromisos públicos que van a ser auditados, de modo tal que la empresa está ofreciendo, en primer lugar, un compromiso de productividad, que es incrementar en 20% la productividad de los cultivos a nivel mundial. En segundo lugar, vamos a rescatar 10 millones de hectáreas de suelo que están al borde de la degradación. Vamos a hacer que la biodiversidad florezca en 5 millones de hectáreas a nivel mundial. Vamos a capacitar a 20 millones de pequeños agricultores en buenas prácticas para permitirle incrementar su productividad agrícola en 50%. Vamos a capacitar en normas de buen uso, que tiene que ver con la salud de los operarios y los trabajadores del campo, en un número de 20 millones. Y finalmente vamos a capacitar a todos los trabajadores que forman parte de nuestra cadena de abastecimiento
en temas de buenas prácticas laborales. Esos son 6 compromisos entonces que la empresa ha asumido a nivel mundial, y esos compromisos, repito, están contemplados bajo una propuesta llamada The Good Growth Plan. Bueno, muchísimas gracias por esas buenas e interesantes respuestas. Veo y que todo lo enfocan desde una parte de la responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Eso es un tema muy interesante, pero me imagino que todas las teorías en el mundo tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y hay gente que dice que los críticos de la teoría de la responsabilidad social empresarial dicen que distrae a las empresas de su verdadero propósito, al ponerlas a asumir tareas propias de los gobiernos, y que esto es un proceso ineficiente. Ustedes que están en este proceso, que tienen estas empresas, que manejan desde esa perspectiva de responsabilidad social, ambiental, empresarial, postconsumo, ¿cómo ven y hasta dónde sería el límite que puede llegar ustedes como empresa para no suplir las, digamos, las responsabilidades del gobierno, ¿sí? Porque, bueno, normalmente siempre la gente espera mucho de ustedes cuando están en zonas rurales o en zonas de este tema pobreza. Entonces, Pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente, como Carlos lo comenta, los contextos en los que estas compañías globales suelen operar son muy diversos. Estamos, digamos, rodeados de oportunidades, de desafíos, de problemáticas, y por supuesto no podemos operar siendo ajenos a ellos. Entonces, a la pregunta puntual, yo creo que una máxima de estos temas, y hacia donde todas las empresas, diría yo, estamos apuntando, es que ni la responsabilidad social, ni el desarrollo sostenible, ni el valor compartido, ninguno de esos nombres se trata de que una empresa trate de reemplazar al Estado, porque efectivamente eso puede generar algunas ineficiencias y unas expectativas además que en el largo plazo no se van a poder cumplir. Pero eso, digamos, que en la práctica tiene también unos atenuantes, ¿no? Por ejemplo, en países como Colombia, en regiones como el Caquetá, donde nosotros operamos, pues hay deficiencias de infraestructura, por ejemplo. O sea, es difícil sacar la leche si no hay una carretera. Pero uno dice, ¿pero Nestlé debe hacer la carretera o eso es una responsabilidad de quién? Entonces, digamos que en todos estos temas esa es una máxima, pero yo creo que sí es importante entender que las empresas ya no podemos actuar solas. Las empresas, como decían por aquí, tenemos grupos de interés, tenemos stakeholders, tenemos al gobierno local, al gobierno nacional, a las comunidades, a las ONGs. Entonces creo que gran parte de la tendencia que se ve en estos temas es articular esfuerzos con otros actores para que de la mejor manera posible se pueda llegar a suplir esas necesidades no satisfechas en un contexto particular de operación. Y la segunda máxima, diría yo, aparte de este tema de no suplir al Estado, sino más bien complementarlo, sería que ni la responsabilidad social ni todos estos conceptos que hemos denominado aquí se tratan tampoco de hacer filantropía per se. Digamos que cuando inició la responsabilidad social empresarial como disciplina hace muchos años, se equiparaba con la filantropía, es decir, era hacer una buena acción porque moralmente estaba bien. Por supuesto, eso se sigue conservando y es importante que sea una buena acción y que tenga un impacto social positivo, pero esa sostenibilidad de que hablaban aquí solo se la da el hecho de que tenga que ver con la cadena de valor del negocio. Es decir, ahorita mencionaban aquí el caso de Syngenta, que es claramente un negocio enfocado en el sector agrícola. Entonces todo su tema de desarrollo sostenible tiene que ver con el desarrollo del campo, ¿no? Y las empresas constructoras seguramente se enfocarán ahí. Nosotros en Nestlé nos enfocamos en 3 pilares que son nutrición, que tiene que ver todo con nuestro negocio, agua, que es un componente esencial de todas nuestras líneas de producción y creo que ese lo compartimos aquí, y desarrollo rural, que es de donde vienen nuestras materias primas, el café, la leche. Entonces digamos que las compañías han ido evolucionando hacia allá y en esas dos máximas yo lo resumiría. Muy bien.
Como efectivamente tú lo señalas, Carlos, siempre por la presencia de una compañía como las nuestras, y más con la denominación de ser multinacional, ser extranjera, pues siempre existirá una expectativa muy alta por parte de los grupos de interés frente a lo que la compañía puede llegar a hacer en pro de suplir esas necesidades. Como dice aquí Carlos, las máximas, yo creo también la máxima está en generar alianzas. O sea, la empresa no puede llegar a reemplazar efectivamente al Estado, sino generar alianzas con esas entidades tanto públicas, privadas y organizaciones sociales y civiles en pro de lograr ese desarrollo. Y cómo lograr esas alianzas también la mirada sostenible en el tiempo y que efectivamente garantice también la posibilidad del negocio, está en fomentar el desarrollo de base. Es decir, el mediado por todo el proceso de educación, de fortalecimiento de capacidades y habilidades en nuestros stakeholders que permitan con ello fomentar el liderazgo y la gestión. O sea, muchas veces nuestras comunidades no tienen esa posibilidad dado el desconocimiento o dadas las situaciones adversas por las que atraviesan, sino que la empresa también puede jalonar procesos desde ese desarrollo de base, ese fomento de liderazgo para promover esa autogestión. O sea, no solamente está en el reclamo a la compañía del por qué no de la vía por donde extraemos materias primas en nuestro caso, o por qué no frente a los impactos ambientales que genera una operación como la nuestra, cuando pues entendemos también nuestra responsabilidad, pero también reconocemos la responsabilidad que tiene el Estado y las comunidades. Entonces es jugar y es poner más bien en juego esos elementos que nos interesan a todos y promover ese desarrollo conjunto, sin llegar a reemplazar esa responsabilidad. Nosotros lo enfocamos todo básicamente es como un negocio. Si el negocio no es sostenible y no genera una utilidad que sea nuevamente incorporada en un ciclo virtuoso, en ese caso para ser reinvertido nuevamente en nuevos proyectos, el proyecto no tendrá éxito. Básicamente lo que nosotros hacemos es adelantar proyectos locales, que estos proyectos sean semillas, que inicien un desarrollo y cuando el programa se desarrolla apalancará nuevos proyectos y así sucesivamente se va generando el crecimiento desde un punto de vista sostenible netamente económico, porque la economía es la que va a jalonar el programa. Si el programa no es rentable, se vuelve filantrópico. La pregunta que hacía Carlos, Syngenta se la hizo aproximadamente a 7.000 personas a nivel mundial, en diversos países, sobre quiénes consideraban los actores principales. Es decir, se le preguntaba a los académicos, se le preguntó a estudiantes, amas de casa, quiénes consideraban ellos que eran los llamados a dar una respuesta a este desafío de alimentar una población creciente y de dar respuesta a esos planteamientos. La verdad, lo interesante fue que la mayor porcentaje o la mayor frecuencia de respuestas apuntaban a los gobiernos, a los estados. Luego habrían una serie de actores, la academia, las empresas, etc. Nosotros en Syngenta pensamos que esto es una responsabilidad de todos. No puede el Estado por sí solo realmente ofrecer una solución al enorme desafío que tiene la humanidad enfrente en términos de producción de alimentos, y lo voy a poner de esta forma. En los próximos, estamos en el 2015 al 2050, estamos hablando de 35 años, si no estoy mal en las matemáticas. En 35 años la humanidad va a tener que producir más alimento que lo que ha producido en toda la historia de la humanidad. Los incrementos de productividad tienen que ser aproximadamente de un 60%, lo cual son mucho más agresivos que lo que hemos visto en los últimos 30 años desde que se hizo la llamada Revolución Verde del doctor Norman Borlaug. Entonces, ante tamaño desafío es la ciencia, la innovación, cobran una vigencia relevante de cómo vamos a transformar la producción de alimentos de una hectárea, que hace aproximadamente unos 20 años, una hectárea daba para alimentar a 2 personas. Para el 2050 vamos a necesitar que esa hectárea alimente a 6 seres humanos. Es decir, tenemos que triplicar la productividad de los cultivos por cada hectárea. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la innovación, a través de la tecnología. ¿Cómo pretende hacerlo Syngenta? Imposible hacerlo por sí sola. No hay forma. Entonces necesita el conjuro de todos los actores, llamado gobierno, academia,
institutos de investigación, estudiantes que son los líderes que se están formando, los que están en esta sala, que se están formando para asumir esos desafíos en términos de infraestructura, en términos de productividad, de agricultura, de alimentación. Entonces, realmente es la conjunción de todos estos actores lo que va a hacer que realmente podamos enfrentar ese desafío de cómo vamos a alimentar a un mundo creciente, a la población del futuro. Y lo importante, la propuesta de Syngenta es, en efecto, invitando a todos los actores para que se unan a esta propuesta del Good Growth Plan y de modo tal que juntos sí podamos acompañar este proceso. Syngenta creemos que sí es posible, sí y solo sí tengamos la participación de todos los actores que forman parte de la cadena de producción y abastecimiento de alimentos, donde entra la parte de distribución, la parte de procesamiento. Esa es la única forma realmente como vamos a dar respuesta, y con un componente muy importante, que vuelvo a hacer énfasis en esto, en el tema no necesariamente de depredar los recursos naturales, al contrario, es propendiendo la biodiversidad, manteniendo la productividad de los suelos, y un factor muy importante que es conservación del recurso agua, que es uno de los temas claves en los cuales estas 4 compañías tenemos un factor común de discusión con los grupos de interés. Muchas gracias. José, precisamente hablando del tema agua, esa era mi siguiente pregunta. Esta es un poco ya más enfocada a, digamos, ya lo asignaron como primero a Carlos. El tema hablemos de cómo el agua, desde el punto de vista de cada una de las empresas, para todos, las 4 empresas, el agua es uno de los productos básicos, y creo que para todos nosotros también. ¿Cómo se puede asegurar un futuro sostenible de ese recurso desde el punto de vista empresarial y de producción de cada uno de sus productos? Muy bien, dentro de esos procesos que ya hemos señalado, del desarrollo y la promoción de la responsabilidad social empresarial, va de la mano también esa responsabilidad ambiental que como empresas tenemos. Y precisamente en función de ello, y Holcim, dentro de su visión y de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, plantea aquí un tema crítico como compañía en el cual se debe considerar y sumar mayores esfuerzos, no solamente de la responsabilidad social, sino también desde los aspectos técnicos de producción, están relacionados con el agua, como un elemento y un recurso que aporta al proceso productivo, pero también al desarrollo propio de las regiones en las que interactuamos. Así como está el tema de agua, está la huella de carbono y están los temas del trabajo con los grupos de interés de la responsabilidad social. Si bien es un tema que nos une, efectivamente, en la huella hídrica como el concepto en el cual se ha venido implementando desde hace varios años, esa posibilidad de medir el agua que utilizamos en un proceso productivo de manera directa e indirecta. Y cómo esos procesos que se desarrollan desde el área técnica, en este caso en la producción de cemento y concreto, para identificar esos cuerpos de agua y la cantidad que utilizamos en el proceso productivo, digamos, la cuantificación nos permite valorar qué tanto estamos usando el agua para poder determinar qué tanto debemos ahorrar, ¿cierto? Entonces, esa ha sido como la intención propiamente del concepto de huella hídrica en la operación de Holcim, pero proceso que no puede quedar aislado del trabajo también que hacemos en comunidades. Y cómo este también se transfiere al proceso que hacemos con los diferentes grupos de interés y pues promovemos desde la educación ambiental, el desarrollo de base en pro de valorar ese recurso que en este caso es agua. Si les parece un poco como el tema es común para las empresas, vemos el video de Suiza Agua Colombia, un programa que promueve la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE, que viene abordándose desde el año 2010 y un poco más hacia atrás, en el que varias empresas de origen suizo inicialmente hicimos ese pilotaje para hacer la medición de huella hídrica en nuestras operaciones y cómo eso se transfiere también a conceptos de responsabilidad social empresarial, que para este caso particular pues ha participado Nestlé, Syngenta, Clariant y Holcim, y en el que el video pues refleja esa intención y propósito conjunto entre empresas.
Con el fin de posicionar el valor del agua para la sociedad, la economía y los ecosistemas, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE emprendió en el 2010 el proyecto piloto Suizagua Colombia, en asociación con 4 empresas de origen suizo interesadas en vincular la huella hídrica con su estrategia de sostenibilidad. ¿Y qué es la huella hídrica? Es un indicador que evalúa los impactos por el uso del agua en la elaboración de un producto o servicio. Incluye el agua consumida y la afectación de su calidad. Por ejemplo, esta camisa. Su huella hídrica incluye la producción de algodón, su transporte, la planta procesadora donde se hace el hilo y luego el proceso en la fábrica para elaborar la camisa, que finalmente será transportada y puesta a la venta. En todos los procesos se necesita agua. ¿Cómo se evalúa la huella hídrica de esta camisa? Se tiene en cuenta el uso del agua en el cultivo de algodón, en la fábrica y en la producción de materias primas. Por ejemplo, el uso del agua en la producción de combustibles. También se cuenta la afectación de la calidad del agua. De esta forma, se estima que en la producción de una camisa se usan aproximadamente 2.500 litros de agua. Depende de dónde y cómo se produce. ¿Y cómo disminuir la huella hídrica en los procesos industriales? Midiendo para dar seguimiento, mejorando la eficiencia y reduciendo impactos. Además, con acciones de responsabilidad social y ambiental, enfocadas, por ejemplo, en promover una mejor gestión del agua. Formación de gestores del agua. Restauración de ecosistemas y reforestación. Infraestructura de agua y saneamiento. El agua nos une en torno al bienestar y al desarrollo colectivo. Que el agua es muy importante. Tal vez es el tesoro más importante que tenemos los seres humanos, pero no lo valoramos. Para nosotros es más importante el oro que no el agua, pero nuestra vida depende del agua, porque todo lo que consumimos y todo lo que hacemos depende del agua. La huella hídrica es todo lo que nosotros tenemos, sí, la ropa, la comida, todo, absolutamente todo. Todo. Todo tuvo que haber tenido, aunque fuera un solo litro de agua, pero todo, absolutamente todo. Bueno, es tu turno, sigue. Bueno, no, creo que en ese video se ejemplifica gran parte de la filosofía pues, de todas las compañías que estamos aquí representadas en torno al tema de agua. Para nosotros en particular en Nestlé, como lo mencioné hace un momento, es uno de los pilares de nuestra estrategia global de creación de valor compartido, y eso se debe a que es un recurso sin el cual pues no hay negocio, no hay marcas, no hay todo esto, digamos, de lo cual una compañía como la nuestra se siente tan orgullosa, y por eso pues somos parte de este proyecto en Colombia, además de muchos otros proyectos a nivel global. Básicamente la filosofía del proyecto Suizagua hace, pues digamos, casa perfectamente con la filosofía de Nestlé en este aspecto, y es que hay dos grandes componentes para manejar adecuadamente el agua y hacer un uso sostenible de este recurso hacia el futuro. Por un lado, unas acciones de reducción del uso del agua en nuestros procesos productivos, digamos de eficiencias operacionales en nuestras fábricas, y por esa razón nosotros año a año nos ponemos también la meta muy parecida como lo mencionaban ahorita en Syngenta: producir más usando menos, porque si bien hay una demanda creciente por alimentos y seguramente en países en desarrollo como el nuestro la producción va aumentando, año a año nosotros nos ponemos unos indicadores de reducción en el uso de agua. Para ponerles un ejemplo, entre 2013 y 2014, si bien la producción de Nestlé en Colombia aumentó 4,6% en toneladas de producto terminado, nosotros utilizamos 9% menos agua en 2014 respecto de 2013. Todo eso con inversiones y mejoras y nuevas tecnologías que van saliendo para nuestras plantas y nuestras fábricas.
Y el segundo gran componente ya es por fuera de los muros de las fábricas, ¿no? El que mencionaba ahorita un poco Gustavo, y es trabajar con la comunidad, trabajar con los proveedores, trabajar con la cadena de valor, para que no solo haya una reducción en el consumo, sino una mitigación de los impactos que estamos generando. Entonces, por ejemplo, las cuencas hídricas, pues que están en los lugares de operación nuestros, no solo son utilizadas por nosotros, sino también por la propia comunidad, así que hay que hacer todo un tema de educación ambiental. En algunos contextos particulares, pues la capa vegetal y todo el tema de reforestación también se trabaja. Y por ejemplo, para ponerles otro caso, en el Caquetá, nosotros tenemos 1900 ganaderos que nos proveen leche, y de ahí sale la leche para muchos de nuestros productos lácteos, por ejemplo la leche Clim. Nosotros, de acuerdo con lo que decía ahí en el video de Suizagua, hicimos una medición de la huella hídrica de tonelada de producto lácteo producido. Y gracias a esa medición logramos establecer un objetivo de reducción de un año a otro. Y de 2012 a 2013, con este proyecto y con la metodología que nos transfirieron, logramos reducir 7% la huella hídrica de una tonelada de producto lácteo que hacemos en Colombia. Entonces, digamos que este es un tema que tiene sus tecnicismos, pero que finalmente se inserta muy bien en las estrategias de sostenibilidad y de responsabilidad social que veníamos hablando. Muy bien. Para seguir discutiendo un poco más del tema, en el caso particular de Holcim, la implementación de este tipo de mecanismos de medición, como lo señalaba también, pues nos permite identificar dónde están nuestros focos de mayor consumo de agua en el proceso productivo de cemento. Y que sobre el cual desde la implementación de esta metodología ha logrado llegar a generar unos indicadores que nos permitan disminuir precisamente la huella hídrica que estamos generando por cada uno de los sacos de cemento. Proceso que ya tras pasar más de 3 años y medio quizás de implementación, ha logrado que hoy el agua que necesitamos para la producción de cemento sea realmente muy mínima. Y esto asociado no solamente con el agua, sino que permite también identificar otros focos de interés en el proceso, desde el componente ecológico, en procesos de restauración de nuestras fuentes, es decir, las zonas de captación del agua, y que por tanto también se lleguen a diseñar y a generar nuevos planteamientos como la recirculación en nuestra planta de cemento del agua. O sea, para minimizar precisamente el consumo de agua y con ella pues generar unos mejores indicadores y un mejor producto. Y asimismo permitir también la transferencia de este tipo de mediciones y este tipo de procesos con nuestras comunidades. Por ello, para Holcim, desde el programa de educación y medio ambiente, que ya hace parte de la estrategia de responsabilidad social, se ha transferido todo el tema de gestión integral del agua desde el año 2011 con diferentes comunidades. Si quieres, por favor, miramos la presentación. ¿Sí les parece? ¿O algo más de huella hídrica, como consideren? Pues la idea era que continuáramos con Ángelo y con José terminando la pregunta del agua, vale, y entrábamos a cada uno a hacer... Ok, perfecto. Entonces no me adelanto. Bueno, para nosotros la parte corporativa nos lo resume en algo que se llama mayor valor, menor impacto. Básicamente el tema del agua nosotros lo trabajamos de la siguiente forma. En las plantas nosotros necesitamos una cantidad de agua para producir. Muchos de nuestros productos vienen casi con un 60-70% de contenido de agua, por lo tanto el agua es nuestra materia prima esencial. No tenerla es un problema bastante grande, pero nosotros tenemos que captarla principalmente de acueductos locales o pueden ser acueductos veredales. Pero la pregunta para nosotros era si realmente uno tomara agua potable para un proceso industrial y quitarle esa agua potable a su fin principal, que es la comunidad, que es la gente, es algo sostenible. La respuesta es claramente no. Entonces, lo que nosotros empezamos a desarrollar desde hace 4 años es un proyecto que se llama el Proyecto Oro Azul. El Proyecto Oro Azul lo que busca es captar agua lluvia en todas nuestras plantas y garantizar que esas plantas funcionen casi en un 100% con agua lluvia procesada y tratada por nosotros mismos, que nos permita garantizar a la industria nuestra una sostenibilidad total en la parte hídrica sin depender de ninguna fuente externa o de una calidad de agua que en teoría debería ser suministrada a la gente. El proyecto Oro Azul ya va por su 4º año, ahorita lo vamos a ver en una presentación,
pero nos ha permitido que plantas como Tocancipá y como Río Negro ya estén abastecidas casi en un 50-60% de su volumen total con agua lluvia. Lógicamente esto requiere un análisis detallado porque las plantas deben ser ubicadas en sitios donde la parte de la pluviometría sea alta y nos beneficie. Y precisamente hace poco, el año pasado, inauguramos nuestra planta acá en Barranquilla, en donde esta planta también tiene un sistema que le permite abastecerse de agua lluvia. Ustedes me dirán, pero ¿cómo van a hacer ahorita que llevan varios días con verano? Eso nos dicen los indicadores. En ese caso, entonces sí se opta por el plan B, que es la parte de acueducto, pero con un aguacero, hablando en términos coloquiales, que cae en Barranquilla y una muy buena captación con una muy buena depuración del agua, nosotros tenemos un suministro permanente durante un buen tiempo. Eso representa un ahorro, porque el agua lluvia no nos la van a cobrar. El tratamiento nosotros lo hacemos y ese ahorro se transfiere en el programa para seguirlo robusteciendo y ampliarlo en cada una de nuestras plantas. De esa forma, pues nosotros sostenemos la parte hídrica. Y viene la parte externa, y la parte externa es que nuestros productos, la gran mayoría, los aditivos para concreto, están enfocados con un fin principal. Y el fin principal en un aditivo de concreto es eliminar algo que los ingenieros civiles saben muy bien, y es que si yo le meto menos agua al concreto, voy a tener mayores resistencias. Eso quiere decir que si yo introduzco aditivos en el concreto que me minimicen la cantidad de agua que él está consumiendo, la calidad del concreto será mayor. Y ese es el enfoque principal de toda la parte de los aditivos. En efecto, la experiencia de Syngenta en temas de manejo del agua, sobre todo en los procesos de producción, en nuestra planta de Cartagena, pues nos permitió claramente también bajar el consumo de agua y ser más eficiente. Y como un dicho que dice por allí, ser responsable paga, pues porque no solamente es el bienestar que sientes cuando cumples, sino que además esa reducción representa un ahorro en términos económicos para la organización. Pero más allá, hay una cifra que les voy a compartir que a mí realmente me estremeció cuando la vi por primera vez. Resulta que la agricultura es responsable por 70% del consumo de agua fresca a nivel mundial. Y si vamos más allá, si revisamos las estadísticas que organismos de Naciones Unidas responsables por medir la disponibilidad de agua en el mundo, vemos zonas cada vez más críticas en términos de disponibilidad de agua para la agricultura y para los usos que compiten con la agricultura, que es el agua potable y todos los usos que conocemos. Entonces, aprovechando que estamos acá con ingenieros civiles, etcétera, es transmitirle la necesidad y la urgencia que tenemos de hacer un uso más eficiente del recurso en una actividad, repito, que consume el 70% del agua disponible en el mundo. ¿Cómo hacemos en Syngenta de cara a ese desafío, a esa responsabilidad? Básicamente nosotros lo resumimos en lo que llamamos buenas prácticas agrícolas, a través de la capacitación del agricultor. Primero, lo que son buen uso del agua para las aplicaciones, por ejemplo, de los productos agroquímicos, utilizar la cantidad de agua adecuada, no más de lo que realmente se necesita. Un aspecto donde más se consume el agua claramente es en las prácticas de riego, y muchos agricultores a nivel mundial hacen un uso muy ineficiente del proceso de riego. En ese sentido, a través de la capacitación, a través de las alianzas, buscamos que los agricultores utilicen métodos más modernos. Cuando digo moderno no hablo de nanotecnología ni este tipo de cosas, hablo sencillamente de sistemas de riego, utilizar los equipos adecuados, los equipos de bombeo, medir gasto, etcétera, para que le demos al cultivo exactamente la cantidad de agua que necesita y no más. Y no que, como en muchos casos vemos, la mayor parte del agua de ese 70% que se aplica al cultivo se pierde. Se pierde por escorrentía, se pierde por evaporación. Entonces realmente el compromiso es capacitación, buenas prácticas, además de otros aspectos en los que a través de la tecnología estamos trabajando, como por ejemplo
sustituir aplicaciones de los productos de protección de cultivo, en vez de hacerlo al follaje, como normalmente y tradicionalmente hacemos, ahora lo estamos poniendo en la semilla, a través de un compuesto que se le aplica a la semilla, hace la protección contra las plagas, las enfermedades, equivalente a si lo aplicáramos en el campo, pero claramente el consumo de agua es muchísimo menor cuando lo aplicamos en preparación, en mezcla de las semillas, que cuando lo vamos y lo aplicamos a una hectárea del cultivo. En adición a eso, ya es un poco de lo que son las nuevas tecnologías y lo que la empresa está investigando, y que ya, por ejemplo, en Estados Unidos se está lanzando en la tecnología en semillas con plantas que son capaces de resistir sequía en mayor proporción que los cultivos tradicionales. Estas son tecnologías muy recientes, en el futuro las vamos a tener en Colombia, las vamos a tener en los principales países productores, pero digamos ya esto es realmente lo que es la nueva generación de tecnologías, en el cual a través de la semilla, de nuevos híbridos y de desarrollo, uso de la biotecnología, estamos logrando que los cultivos sean más resistentes y más tolerantes a la sequía, e inclusive puedan ser productivos consumiendo menor cantidad de agua que la que tradicionalmente, y que los híbridos y variedades que tenemos hoy día en la agricultura, pues estos serían capaces de utilizar, dar la misma productividad pero con menor consumo de agua. También en la forma, en el uso de los equipos, es otra forma también como estamos haciendo para disminuir el consumo de agua y para ser más eficiente, en línea con el postulado que hacíamos dentro del Plan para una Alimentación Sostenible, de producir más con menos, es decir, lograr mayor productividad, pero utilizando menor cantidad de recursos de agua, menor cantidad de insumos, fertilizantes, agroquímicos, para lograr incrementar la productividad de los cultivos. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora sí, continuemos, si quieres, con Gustavo, que te presentabas. Tú tienes una breve presentación de algo relacionado con el tema de huella hídrica y manejo de responsabilidad social, responsabilidad empresarial, ¿no? Entonces comencemos porque el tiempo nos apremia. Perfecto. No, un poco para seguir con la misma línea en la que hemos venido abordando los procesos de gestión de huella hídrica de agua, y que nosotros hemos venido incorporando un concepto que ya varios hemos señalado, el de gestión integral del agua. Y es esa posibilidad de que no solamente en los procesos productivos tengamos la medición de huella y el uso eficiente y ahorro del agua que consumimos en los procesos productivos, sino también la posibilidad de hacer transferencia a nuestras comunidades y grupos de interés frente a la incorporación de procesos de gestión integral del agua que busquen en primera medida esa sensibilización frente a la valoración y la importancia del agua. Quizás muchos de los problemas ambientales en los que nos vemos enfrentados en el día a día se deben precisamente a la ausencia de esa capacidad de ser consciente y sensible frente a las realidades ambientales en las que están nuestras comunidades. Y eso lo hemos identificado y hemos creído en la importancia de promover ese desarrollo y formación de estas comunidades en temas tan sensibles como el agua. Creemos que esa es la base para poder implementar procesos que busquen esa mejora continua en esa gestión integral del agua. Bueno, aquí vamos a ver una serie de imágenes pues, que visibilizan un poco lo que hemos venido haciendo en estos temas y particularmente en Cundinamarca y Boyacá. Un primer proceso que desarrollamos fue la implementación de unos modelos de piloto de cosechas de agua en escuelas rurales, un poco lo que señalaban por acá respecto a esa posibilidad de apropiar y aprovechar el agua lluvia como un insumo de agua en comunidades en las cuales el acceso es muy difícil. Identificamos como un actor clave las escuelas rurales, las sedes rurales del municipio de Chocontá, en el que se implementaban procesos de cosecha de agua en estas comunidades y temas de saneamiento básico. Y acompañado un proceso de formación en temas de gestión integral del agua en alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC de Tunja, en el que promovimos el desarrollo ya de tres etapas del diplomado en participación comunitaria para la gestión integral del agua. Proceso que a la fecha ha logrado certificar a más de 65 personas
en este empoderamiento frente a ese liderazgo tan necesario en la gestión integral del agua y que pues ha ubicado y ha visibilizado diferentes actores sociales. En primera medida, la integración de actores como líderes sociales, maestros, líderes de educación ambiental, autoridades municipales para comprender el valor del agua y con ella lograr movilizar acciones desde su rol particular en temas de la gestión apropiada del agua. El primer diplomado lo desarrollamos en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca, logrando certificar a 30 personas. Posteriormente se implementó la estrategia en el departamento de Boyacá, en el que tenemos a maestros, líderes de proyectos ambientales escolares de instituciones educativas, líderes comunitarios, autoridades locales, ONGs, certificándolos, pero más allá del certificado, empoderándolos del valor que tienen estos procesos y cómo pueden llegar a implementar herramientas y estrategias desde ese quehacer particular. El proceso ha sido acompañado de ese proceso de formación que desde la universidad se puede llegar a promover, pero también desde la experiencia propia de cada uno de ellos, y ese proceso ha logrado materializar hoy estrategias de desarrollo de trabajos puntuales en pro de conservación del agua en acueductos en zonas rurales, en este caso en Sogamoso, Boyacá, en el que se empodera a la comunidad desde el proceso de educación ambiental y se movilizan acciones en pro de la restauración, la conservación de las cuencas hídricas de importancia para ellos, en este caso es del acueducto, y que logran finalmente movilizar esa acción en pro de la gestión del agua. Es decir, todo el proceso de incorporación de la huella hídrica no solamente ha estado incorporado al proceso productivo, sino también como las comunidades con las cuales interactuamos permanentemente también se empoderan de este saber, de esta experiencia y pueden transferirla desde su rol particular. Sigamos. El mismo proceso permitió que en el 2014 desarrolláramos el proceso de formación desde el diplomado con periodistas y comunicadores sociales, un grupo de interés quizás clave para cualquier organización en la medida en que son líderes de opinión y muchas veces son ellos quienes quizás no tienen la formación apropiada frente a los temas ambientales y la información que se proporciona. Quizás ellos también juegan un papel fundamental en ese rol que pueden llegar a brindar como educadores ambientales en los diferentes escenarios en los cuales ellos trabajan y cómo desde el medio, escrito, virtual, radio, se puede incorporar para esa sensibilización frente al agua. Y en el año pasado, en el 2014, implementamos ese proceso de formación con ellos, logrando también certificar a 30 periodistas y comunicadores sociales de Boyacá. Este proceso también ha motivado a que las personas que han participado del proceso hoy constituyan una red de gestores integrales del agua para Boyacá, en el que son ellos, personas que ya han sido formadas y reconocen el valor y la importancia del agua en movilizar esas acciones en sus comunidades. Entonces, esta red que ha sido todo el proceso acompañado por Holcim, por COSUDE, pues ha logrado motivar a que efectivamente este proceso es necesario y que una línea de responsabilidad social empresarial desde cualquier organización necesariamente tiene que ser alrededor del agua, en pro de ese empoderamiento de las comunidades para la valoración y conservación del agua en específico. Ahí está. Listo, yo creo que quedó claro, suficientemente claro. Ahora, si quieres, Ángelo, nos puede colaborar también con un poco de, vamos a profundizar un poco, creo que el tema de oro azul y aditivos verdes, ¿cierto, Ángelo? Es correcto. Bueno, esta es una presentación bastante corta de los dos proyectos. Nosotros trabajamos 3 líneas principales. Una es la parte hídrica, otra es la parte de residuos y otra es la parte de energía. En este momento solo les vamos a presentar la parte hídrica y la parte de residuos. Entonces nosotros somos una compañía suiza también adherente al proceso de responsabilidad integral a nivel mundial, Responsible Care, que guía pues nuestras directrices en toda la parte ambiental. Este es el proyecto Oro Azul y arranca básicamente con una parte netamente ingenieril. Y la parte ingenieril es básicamente medir qué aguas nosotros utilizamos, a qué fuentes podemos captar, qué calidad de agua se requieren y qué diferencias de agua hay entre los usos diferentes que nosotros le damos. No es la misma agua que usted de pronto necesita para cuando se va a lavar las manos o cuando va a preparar los alimentos, al agua que necesita en un orinal o en una cisterna, al agua que utiliza de pronto una planta de producción o al agua que utiliza una red, por ejemplo, de contraincendios. Al diferenciar cada una de esas redes, determinar exactamente los consumos y separar sistemáticamente todas las redes,
nosotros podemos hacer uso de diversas calidades de agua en diversos usos, optimizando la cantidad de agua y midiendo a un grado de exactitud tal que nos permita a nosotros detectar incluso cuando hay rotura de tuberías que pueden estar enterradas. Esto a la final termina dando unos resultados bien claros. Nuestra producción ha crecido más o menos en un promedio de un 14-15% de forma anual, mientras que la huella hídrica nuestra se ha reducido a unas cantidades que ya consideramos que estamos llegando al límite de esa medición. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente esta es una fotografía aérea de la planta de Tocancipá. Toda la planta como tal es solamente una red hídrica, es decir, que nosotros captamos agua lluvia desde todo lo que es la parte de cubiertas con nuestro sistema Cicaplan, que es una membrana de poliuretano que nos permite captar agua con una calidad muy buena, y en todo lo que es las zonas verdes y todo lo que son áreas duras de la planta, mediante la imposición de un sistema de 5 S que obliga a todo el mundo a que tiene que ser en extremo juicioso y organizado en sus tareas. Esas aguas nosotros las transmitimos acá a un colector central, en donde reunimos todas esas aguas que se captan en un proceso normal de agua lluvia, las pasamos a través de una planta de tratamiento diseñada por nosotros, que nos permite tomar aguas lluvias y transformarlas a una calidad de agua potable, y a su vez hacemos acá captación, planta de aguas lluvias y de agua potable, que suena chistoso, y análisis de aguas lluvias, y entregamos el agua a las plantas de producción. Tuvimos que hacer incluso plantas de tratamiento para las aguas potables que captamos. ¿Y por qué? Porque realmente la calidad de los acueductos en Colombia no es muy regular. Pueden haber ciclos en que llega el agua muy bien, pero puede haber ciclos en que el agua llega de forma regular. Con las plantas nosotros estabilizamos el sistema y nos permite en todo momento tener aguas de una alta calidad. Y aquí tenemos entonces el análisis de fuentes. Si es que nosotros tenemos agua lluvia entrante, agua lluvia como se la entregamos, pero también las plantas producen agua residual. Esta agua residual, al nosotros optimizar los procesos y todo, lo que hacemos es plantas de tratamiento para el agua residual que transforman esa agua residual en agua de calidad industrial, y esa agua industrial a mí me sirve para toda la red sanitaria. Es decir, esta agua la retornamos nuevamente a la parte sanitaria, se la entregamos a la parte de uso sanitario y ella nos devuelve un agua servida. Esta agua servida pasa a su vez por otra planta de tratamiento que nos permite que esta agua se transforme en agua con calidad de riego. Y los lodos activados que se generan allá, que tienen una alta carga orgánica, entran en el siguiente proyecto que aparece ahorita. Estos son los consumos básicamente de agua, y eso nos ha permitido que en 4 años de proceso del sistema hemos llegado a captar 44.000 toneladas de agua lluvia en total. 44.000 toneladas es un número bastante grande cuando usted lo multiplica por 7.000 pesos, que es más o menos el dato de lo que cuesta un metro cúbico cuando usted se lo compra al acueducto. Entonces se vuelve una cifra bastante interesante para la parte financiera. Ese es el programa de aditivos verdes, y parte de una premisa, y es que los residuos son residuos y nosotros pensamos que son residuos. Si no los pensamos como residuos, sino como otras oportunidades, no son residuos. Entonces lo que hicimos fue generar una cadena de valor, y es aprovechar todos los residuos orgánicos que generan nuestras plantas. Entonces acá tenemos todo lo que es la parte de aguas servidas, lodos activados que generan las plantas de tratamiento, poda de zonas verdes, residuos de aditivos que nosotros generamos en nuestro proceso, que todos son biodegradables. Todo esto lo metemos en una fórmula química básica, desarrollamos unos microorganismos eficientes que nos permiten destruir todas esas cadenas, y al final generamos un material de valor que se llama compost. Este compost a su vez alimenta unos sistemas con lombrices, la amiga lombriz, que nos generan a nosotros humus y un alto valor de carga orgánica mediante un sistema semi-industrializado que está en nuestras plantas, está ubicado en nuestras plantas. Y esto nos permite generar 2 productos ecológicos para venta, y esos productos son el Zika Compost y el Zika Humus. Estos productos no los consiguen en el mercado porque su venta es única y exclusivamente al interior de las plantas.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear en todos nuestros funcionarios el valor de lo que realmente representa la parte verde y cómo nosotros tenemos que ser sostenibles en esta parte. Hacemos venta de esos productos y esos productos entran a nuestra cadena de valor nuevamente para sostener y alimentar nuevos proyectos de este sistema. Generamos cultivo de plantas en nuestras... ¿Aló? ¿Ya? Se me fue la pila, ¿se da cable? Bueno, entonces, generamos plantas dentro de nuestro sistema alimentados con estos procesos, lo que nos permite garantizar sostenibilidad vegetal a todas las plantas. No compramos ninguna planta para ornamentación y a su vez generamos en nuestras áreas verdes de reserva cultivos 100% orgánicos en donde aprovechamos todos los materiales orgánicos que generamos y fomentamos en nuestras plantas y en nuestros funcionarios la venta de productos con un apellido muy importante y es el apellido orgánico. Nuestros productos no valen lo mismo que cuesta, digamos así, un elemento de estos comprado en un supermercado. Es más caro. Y es más caro básicamente porque está garantizado que es 100% orgánico. Al venderse este material y todo al interior, nos genera más recursos para seguir manteniendo y sosteniendo el sistema de forma eficiente. Y ustedes pueden, la gente empieza a apreciar la calidad de lo que es un producto 100% orgánico con el diferencial de que el producto lo ven de forma permanentemente creciendo porque los cultivos están en la planta y ellos pueden dar sus visitas para ver estos sistemas. ¿Y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente es porque creemos en esto y creemos en que tenemos que dejar un mundo para nuestros hijos y porque el sello de SICA tiene que representar para todos eso, construir confianza. Esa es la presentación de nosotros. Muchas gracias, Ángelo, por esa presentación tan suculenta, sobre todo con esa, ¿qué era? ¿Una calabaza? Una auyama. Bueno, ahora sí hablemos de la parte de la auyama, de la parte alimentaria. Entonces, claro. Entonces le cedo la palabra a José. Sí, quiero comentarles de un programa, digamos, en este compromiso de fomentar la biodiversidad y hacer un uso racional de los recursos. Hay un programa que se viene implementando acá en Colombia desde hace más de una década, en el cual se están conservando y rescatando las cuencas de importantes ríos en el Valle del Cauca, en el cual hay una combinación de prácticas de fomento de biodiversidad, de prácticas forestales con las prácticas agrícolas. Y en este caso es un proyecto bien interesante, un proyecto llamado Ecoaguas, en el cual se han sembrado más de 1 millón de árboles, de especies nativas, dedicadas a conservar las cuencas de estos ríos que a su vez nutren del recurso hídrico al Valle del Cauca para la producción principalmente de caña de azúcar. Este proyecto tiene como un aspecto bien interesante, y es que se involucran a las comunidades de los lugares, de las zonas realmente donde están esas nacientes de esos cursos de agua. Estas comunidades han sido capacitadas y entrenadas en organización social, pero también en manejo de viveros, y realmente son ellos quienes reciben el beneficio económico de la venta de las plantas, del manejo de los viveros. Son básicamente familias campesinas, y de esta forma se ha logrado recuperar importantes cuencas, importantes cursos de agua para rescatar y darle vida nuevamente a esas zonas desde el punto de vista de biodiversidad, pero también desde el punto de vista agrícola. Este proyecto de Ecoaguas también ya está en fase, se está replicando en otras zonas y en otros cultivos. También en la zona de Antioquia se está trabajando en el cultivo de banano, y pues también estamos trabajando ya no en este proyecto, sino en otros proyectos de conservación y de manejo del recurso hídrico, además del recurso suelo, en zonas de Cundinamarca, en el cultivo de papa, en el cual a los pequeños agricultores se les está capacitando para cambiar la forma tradicional de cultivar el suelo
que es básicamente una forma que es intervencionista, que expone al suelo a las pérdidas por escorrentías, por vientos fuertes. Son zonas de ladera, como ustedes saben, donde se cultiva la papa. Y esto básicamente a través de buenas prácticas agrícolas, a estos agricultores se les ha enseñado cómo se debe sembrar con buenas prácticas, de modo tal de que él no pierda el recurso suelo, de que haga un uso más eficiente del agua, pero incrementando la productividad y siendo más responsable en el uso de los insumos que él está necesitando para la producción agrícola. Entonces, al final del día, se ha demostrado, este es un proyecto con la Universidad de la Sabana, del Valle del Cauca, en el cual se ha logrado, estoy bien en la ubicación, perdónenme, pero a veces me pierdo geográficamente, el GPS se me confunde y entonces me voy a la zona que no es, pero lo importante es que efectivamente hemos logrado que el pequeño agricultor cambie de su forma tradicional de cosechar y de cultivar para una forma más conservacionista, más responsable, con incremento de productividad, que es precisamente lo que venimos hablando y lo que hablaba desde un principio. Esto también lo estamos haciendo en el cultivo de arroz, es otro de los cultivos que son muy sensibles para la seguridad alimentaria de Colombia, también donde estamos promoviendo prácticas de manejo agronómico, pero con un menor uso del recurso hídrico principalmente, pero también con menor uso de insumos agrícolas, para que al final la relación de tonelada de alimento producida por kilogramos de insumos utilizados sea mucho mayor. Y si recuerdan, cuando conectaba al principio con los postulados del Plan para una Alimentación Sostenible, hablábamos justamente que necesitamos incrementar la productividad por hectárea, pero utilizando menor cantidad de recursos por unidad de alimento producida. Entonces, básicamente en eso se resume esta propuesta y esta forma de Syngenta de llevar adelante y llevar a cabo su modelo. Quisiera invitarlos a mirar un video, el cual en esencia el presidente ejecutivo de Syngenta a nivel global habla del Good Growth Plan, o plan para una alimentación sostenible, de modo tal de que ustedes puedan tener pues un mayor entendimiento de la propuesta del plan en sí. The world is facing some enormous challenges. Population growth, urbanization, soil erosion, the use of resources far beyond what we can sustain. Just think about the enormity of the challenge. Over the next 50 years, we're going to have to produce more food than we've produced over the last 10,000. Today we are consuming at the rate of 1.5 planet Earths, when obviously we only have one. Clearly that's not sustainable. And the big question is, how are we going to feed the world without further damaging the planet? Syngenta is a research and development company with thousands of men and women around the world completely devoted to modern technology and its ability to help farmers develop better food security. And as a parent, what more important role do I have to play than to ensure the health and safety of the food that we can put on our family's table? The world is increasingly demanding that companies step up and take more responsibility. Responsible companies won't have any customers if they're not and revitalizing rural communities. We're making 6 commitments. We'll make crops more efficient, rescue more farmland, help biodiversity flourish, empower smallholders, help people stay safe, and look after every worker. We don't have all the answers, and that's why we're asking others, government, farmers, NGOs, academics, to help support this. By 2020, I expect that we're going to be able to look back with a great deal of pride at having delivered against these commitments. I also think that we'll be able to look back at the beginning of a number of partnerships with stakeholders around the world, and that we will feel that it will have been a collective achievement.
Y para continuar, Carlos, por favor, danos una visión de lo que Nestlé está haciendo. Tú tienes una presentación. Sí, sí, es una presentación Vale. corta. Bueno, igual creo que ya les había contado una parte de lo que hay en esa presentación, de la introducción que van a ver ustedes ahí a continuación. Bueno, pues como les comentaba hace un momento, para Nestlé hay una misión claramente definida en el mundo y esa misión consiste en ser líderes en nutrición, salud y bienestar a nivel mundial. Ese es un concepto mucho más amplio que simplemente ser una empresa de alimentos. No se trata solamente de producir y comercializar alimentos, sino que todos nuestros productos, todas nuestras acciones productivas, operativas y comerciales tienen que apuntar a generar nutrición, salud y bienestar, que es un concepto que ya les voy a contar, y además estamos enfocados en crear valor compartido para la sociedad. Dale, por favor. Como les decía hace un momento, creo que esto ya lo he hablado someramente, es una compañía fundada en Suiza, la nuestra, es una compañía pues que se considera la más grande en tamaño en el mundo en el sector de alimentos, pero además de eso somos la compañía más admirada según la revista Forbes en el sector de alimentos y la compañía número 1 en el índice de sostenibilidad Dow Jones también en nuestro sector. Una compañía con 339.000 empleados, 461 fábricas y 92.000 millones de francos suizos de ventas el año anterior. Dale, por favor. Como les comentaba, pues nuestra misión está enfocada en ser reconocidos como líderes en nutrición, salud y bienestar, y además metemos ahí un tema de ser un referente de desempeño financiero para la industria. Y en el caso de Colombia, pues nosotros estamos desde hace 70 años, tenemos 8 unidades de negocio operando en el país. Somos la 11ª compañía en reputación en el ranking empresarial de Merco Colombia. Somos el mayor comprador de café en Colombia y ahorita les voy a contar un poquito más de esa cadena pues que nos hace sentir tan orgullosos a todos los colombianos y en la cual Nestlé es un actor importante. Una compañía con un 80% de presencia en hogares colombianos, 2.670 empleados y una cifra de ventas netas de 1,2 billones de pesos. Dale. Como les decía, la creación de valor compartido para nosotros no es simplemente un programa, no es simplemente una iniciativa, ni es solo filantropía empresarial, sino que la definición que nosotros tenemos es bien interesante, es nuestra forma de hacer negocios. Es decir que esta filosofía de crear valor compartido tiene que ver con la toma de decisiones en el día a día en nuestra compañía. Si nosotros nos enfrentamos a un dilema de negocio en el que hay una cantidad de opciones sobre la mesa, pero solo una de esas nos permite crear valor para la sociedad, mientras creamos valor para la compañía, va a ser esa la opción que nosotros vamos a elegir. Es decir, no es solo un programa, no es solo hablar de una iniciativa que hacemos, sino que es nuestra forma, nuestra filosofía con la que hacemos nuestro negocio. Dale. Y eso se resume en esta pirámide muy sencilla, digamos que a pesar de la complejidad y el tamaño de la operación, este gráfico lo resume muy bien. En la base de todo lo que nosotros hacemos está el cumplimiento con las leyes, normas, principios corporativos y códigos de conducta. En segundo lugar tenemos la sostenibilidad de nuestro negocio, que tiene que ver principalmente con dos temas: el uso de los recursos naturales, es decir, el medio ambiente, y los derechos humanos y sus impactos en toda nuestra cadena de valor. Y en el piso más alto tenemos la creación de valor compartido, que como les decía tiene 3 pilares: nutrición, agua y desarrollo rural. En cada una de esas áreas que acabamos de ver del segundo y tercer piso, de forma similar a como nos comentaban en el caso de Syngenta, hemos hecho unos compromisos globales medibles, de largo plazo y públicos. Son 35 compromisos en cada una de esas áreas y si les vamos a contar un poquito más de cada uno. No, perdón, ahí ya venía el video. No, dale para atrás. En el área de nutrición nosotros tenemos 13 compromisos. Entre esos compromisos, para ponerles un ejemplo, está uno que es servir 200.000 millones de porciones de alimentos fortificadas desde 2013 hasta 2020. ¿Por qué los alimentos fortificados son tan importantes? Nosotros en el día a día como consumidores decimos, esto es fortificado, esto no, pero como que no tenemos mucha claridad por qué eso es importante. Porque generalmente la fortificación ataca una problemática social, ataca una deficiencia de nutrientes en una población específica. Por ejemplo, la anemia. La anemia, que es la falta de hierro y que impacta el desarrollo de los niños y pues de los adultos también, es un problema que en Colombia tiene una alta prevalencia relativamente, sobre todo en niños
como les decía, de poblaciones vulnerables de 0 a 6 meses de edad. Por eso, digamos que nosotros hacemos un compromiso de fortificar más productos con hierro y eso requiere unas inversiones y requiere todos unos programas. En el tema de desarrollo rural, vale la pena resaltar un programa que tenemos aquí en Colombia que se llama el Plan Nescafé. El Plan Nescafé es una iniciativa en la cual nosotros trabajamos de la mano con los caficultores colombianos, con cerca de 7.000 de ellos, en donde les proveemos asistencia técnica gratuita, donde nosotros les damos acceso a plantas resistentes a plagas como la roya, que afectan la productividad en la cadena productiva del café, y en donde además en un convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, les permitimos tener acceso a una cantidad de conocimientos sobre la gestión de las fincas de una forma mucho más sostenible en el largo plazo. En el caso de agua, como les comentaba hace un momento, tenemos el proyecto Suizagua, y hay otro ejemplo ahí que vale la pena rescatar. Es un piloto que se hizo primero en México y que se está en este momento pues, evaluando para traer a Colombia. Es una fábrica de producto lácteo que inauguramos en México que se llama la fábrica Cero Agua. Y es una fábrica que consume cero agua de acueductos, como nos mencionaba en el caso de Zika, porque lo que hacemos es reciclar el agua de vaca. Es decir, cuando ustedes toman un litro de leche, el 85% de esa leche es agua que viene de la vaquita. El otro 15% es lo que llamamos sólidos, micronutrientes. Entonces, mediante unos procesos pues en donde la ciencia y la tecnología están puestas al servicio de esta cadena productiva, hemos determinado que se puede reciclar esa agua en usos industriales y así no utilizar agua de acueductos. Entonces, estamos con ese piloto en México, empezando a hacerlo en otros países de América Latina, y en Colombia en la planta Florencia esperamos hacerlo también este año. En el tema de sostenibilidad ambiental, pues tenemos también una serie de iniciativas bien importantes. Básicamente aquí cabe decir que nuestra producción y nuestros procesos logísticos en Colombia son de los más eficientes que tenemos en la industria de alimentos. Les mencionaba hace un momento el caso del uso de agua, pero también tenemos indicadores muy retadores y muy interesantes en manejo de residuos sólidos, emisión de gases de efecto invernadero, consumo de energía y todas las otras variables que hay. Y bueno, en temas de derechos humanos y cumplimiento, como ustedes se imaginarán, pues esta cadena involucra a muchos actores, a muchos proveedores, a muchos consumidores, a muchos clientes. Entonces esta cadena de valor nuestra pues nos ha llevado a involucrarnos activamente en iniciativas para la protección de los derechos humanos, con algunas empresas suizas también, como el caso de las guías colombianas empresariales de derechos humanos y el compromiso ético suizo. Es un resumen, digamos, lo más breve posible de muchas de las cosas que hacemos en Colombia en creación de valor compartido, y hay un video al final, pero no sé si tengamos tiempo, son 3 minutos. Yo creo que, no sé, depende si hayan preguntas del público o todo quedó súper claro. Estos muchachos son muy pilos aquí, todo lo entienden, todo lo entienden. Yo cuando doy clase también todo lo entienden. Ah, bueno. Sí, ¿me ayudas a llevarle el micrófono, por favor? Yo tengo una pregunta, a ver si de pronto oí mal, pero uno de ustedes cuando dijo que era una acción voluntaria. Alguno de ustedes dijo que las acciones de responsabilidad social empresarial eran acciones voluntarias de las empresas. Pero lo que han dicho, han demostrado que son acciones empresariales casi obligatorias, como la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿se mantienen en la palabra, o la responsabilidad social empresarial es algo tan obligatorio como obtener rentabilidad para la empresa? Una pregunta fácil o difícil para ustedes, no sé. Yo entiendo, digamos, la responsabilidad que es voluntaria para la empresa adoptar esas medidas que lleven al sostenimiento de la misma empresa, pero no es obligatorio, digamos, mediante la ley o la norma, que estas empresas tengan que adoptar estos métodos para sí. Es decir, es voluntaria porque no hay una norma que en sí le obligue a hacerlo, aunque haya una sanción, posterior a que haya un deterioro por parte de las empresas con el medio ambiente. Entonces, digamos, desde ese punto de vista es que yo puedo entender
la responsabilidad social como la dice el señor. Y una pregunta para agregar ahora y responder las dos en conjunto es, hablaban de la producción de alimentos orgánicos. Obviamente estos tienen, digamos, un valor agregado, un plus, porque obviamente son más saludables, valga la redundancia. Pero ¿hasta qué punto entonces es sostenible producir alimentos orgánicos teniendo en cuenta que mediante la utilización de transgénicos a veces, a costa del deterioro de la misma naturaleza puede ser, a veces producimos mucho más productos, aunque no sean, digamos, tan saludables? Muchas gracias. Sí, señor, claro que sí. Y yo... Sí. Bueno, yo creo que... Entonces, te voy a responder la... ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, te voy a responder la primera pregunta únicamente. Entonces, cuando a uno le dicen responsabilidad, uno se siente obligado. Se siente como que algo está pasando ahí que te está diciendo que tienes una obligación. Cuando la responsabilidad no se asume como algo obligatorio, sino algo como que es parte del negocio y que me va a generar a mí una utilidad de una u otra forma, el término cambia. Entonces, cuando nosotros logramos atar todo este tipo de cosas como una parte integral del negocio, como algo que le aporta valor al negocio y no como una tarea que distrae las acciones del negocio, es donde nosotros logramos integrar las cosas que se están desarrollando dentro de una política general que te permite a ti cumplir la norma con exceso, que es lo mejor, sin que te distraigas y generando un valor para la compañía. Ninguna compañía te va a trabajar a ti algo si no le va a generar un valor, y si lo trabajas es porque es obligatorio, pero cuando combinamos las dos y generamos valor, logramos un éxito bastante considerable. Bueno, y qué pena interrumpirlos, yo creo, de la primera, la segunda sí, lo del transgénico, eso se puede ir 3 horas, 4 horas aquí hablando de ese tema. Discúlpame, no te puedo contestar esa pregunta. Muy bien, un poco también señalando al respecto la pregunta es cómo este tipo de iniciativas se vuelven estratégicas. Es decir, cómo la compañía identifica ese valor agregado que puede contener el tema de las inversiones en temas sociales y responsabilidad social como un valor estratégico para su estrategia de negocio y su desarrollo como compañía. Si bien cada compañía, en el caso nuestro, que es una compañía que también hace parte pues, del sector extractivo, porque tenemos operaciones mineras, pues hay unos compromisos también ambientales y sociales que se asumen ante la autoridad ambiental. Digamos, hay también que distinguir esos dos elementos, que uno puede llevar a lo otro, es decir, tengo unos compromisos ambientales y sociales con una comunidad particular por una explotación, en el caso nuestro de piedra caliza, pues se convierte en un compromiso y una obligación, por tanto, responder a eso que usted asume con la autoridad, pero se convierte también estratégico en la medida que usted puede llegar a generar valor en esas comunidades con las que está interactuando. Pero eso llega a convertirse estratégico y se convierte, por tanto, en esa posibilidad de movilizar el desarrollo sostenible que para el caso de Holcim está contemplado como un pilar en pro de su cadena de valor y del negocio como tal. Bueno, tú tenías una pregunta, es que no tenemos mucho tiempo. O después lo dialogan o por... Dime. Sí, si quieres, porque es que ese tema se puede tomar horas enteras. Ah, bueno, no hay ningún problema, sí. No, básicamente, no, adelante. Digamos, los alimentos orgánicos no necesariamente son más nutritivos o menos nutritivos que los alimentos que llevan prácticas, que utilizan insumos agrícolas. Eso realmente los productos que se comercializan, que obtienen registros de las autoridades, son productos que han sido probados, comprobados por estudios científicos de muy alto nivel, a un costo muy elevado de más de 250 millones de dólares para producir una molécula, un producto,
Entonces, una vez que el producto llega a registro en un país como Colombia, que ha adoptado las normas de registro de los principales estándares mundiales, ese producto realmente se puede considerar un producto seguro cuando se utiliza bajo las normas que están contempladas en la etiqueta. No hay indicios técnicos científicos que indiquen que productos con insumos versus productos sin insumos, uno es más. Son los mismos productos exactamente. El resultado del alimento es el mismo. Entonces, eso realmente, para eso existe la ciencia y la tecnología que determina, y las autoridades regulatorias que determinan que el insumo utilizado no tenga impacto en la producción del alimento. Y pues no vamos a entrar en la discusión de transgénicos, esa puede quedar para una próxima. No obstante, es importante, transgénicos es también resultado de la ciencia, es biotecnología y no es Frankenfood como algunos grupos, digamos, opositores lo presentan, es sencillamente la ciencia en la cual algún gen que es necesario en algún alimento se le implanta para producirle una característica que le incrementa productividad, pero también la biotecnología se está utilizando para colocar algunos elementos micronutrientes que son deficitarios en las poblaciones, etcétera. Pero sin duda que ahí hay un campo muy extenso para discutir, pero realmente ese es el principio fundamental, es ciencia responsable aplicada a la productividad de los cultivos. Bueno, pues muchas gracias. Ya para terminar, les agradezco a todos los panelistas por estar acá con nosotros, compartir todas las experiencias de las empresas a las cuales ustedes están representando en este momento. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo, nos dijeron que ya no teníamos más tiempo. Después, cualquier tipo de preguntas. Sí, dime. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Sí escucharon al fondo? ¿No? ¿Me puedes colaborar con el micrófono, por favor? La idea es que se reúnan. Gracias. Vamos a tener ahí en la plazoleta de la Cátedra Europa, tenemos un stand de Think Swiss. Los señores van a estar allá y seguramente podrán contestar algunas de sus preguntas y además los invitamos para que vayan y lo visiten. Muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, muchas gracias y damos por terminado la charla.